Bueno, muy buenos días. Hoy estamos a 26 de abril del año 2021 en otra de nuestras lecciones de egresados. Así que bienvenidos a todos los que se conectaron de manera sincrónica y a los que nos verán después a través de la grabación. Próximamente tendremos todas las lecciones de egresados en YouTube, así que les estaremos informando por si se quieren ver pues las anteriores, que todas son supremamente interesantes, no se sabe cuál es mejor de todas. Entonces, hoy nos está acompañando Gustavo Alfa Aristizábal. Él es ingeniero sanitario de la Universidad de Antioquia y tiene su maestría y su doctorado en la Universidad Nacional. Hizo la maestría en Ingeniería Administrativa y luego el doctorado en Ciencia y Tecnología de Materiales. Su doctorado, además, lo hizo de una manera muy interesante porque fue a través de las becas que el Colciencia ofrece a profesionales del país. Y pudo adelantar, además, 3 pasantías a nivel internacional, una de ellas en Alemania, otra en Estados Unidos y otra en Australia. Y actualmente trabaja con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el área de desarrollo sostenible. Entonces, Gustavo, te damos una súper bienvenida, nos sentimos muy orgullosos de tener profesionales como tú y sobre todo, pues en este caso, de ese proyecto tan lindo en el que estás trabajando en La Mojana. Yo no sé si uno siempre habla de La Mojana sucreña, pero creo que no es así. Ahorita nos contarás un poco los detalles. Gustavo, bienvenido y este espacio es todo tuyo. No, Liliana, muchísimas gracias a ti. También muchas gracias a la universidad, al programa de egresados de la Facultad de Minas, que pues, siempre nos tiene presentes a nosotros los egresados. Entonces, las gracias es de mí para ustedes por este espacio, por la oportunidad de hablar sobre este tema pues tan complejo. Pienso yo que el objetivo es básicamente poder compartir con ustedes algo de mi experiencia en términos pues de estudios a nivel internacional. No, mi experiencia pues no pretende ser la más amplia, la más vasta. Existen experiencias mucho más profundas y amplias que la mía, pero pienso que con la experiencia que tuve, con lo que pude realizar, creo que tengo elementos para compartir pues como con los asistentes. Muchas gracias también pues, a los que se han conectado por su tiempo, por su interés. Y la idea es como compartir algunos elementos, algunas experiencias que puedan ayudar a cada quien en su decisión personal y de vida a la hora de llegar pues como a esta encrucijada de saber si una vez estando en otro país estudiando, si me regreso o me quedo, que básicamente creo que lo que vamos a conversar el día de hoy, que es una conversación pues muy amplia, pues muy informal, pero espero que muy productiva para todos. La va a girar en torno a esa palabra, a la palabra decisión. Es una decisión de vida. El saber si me regreso, el saber si me quedo en el país en el que estoy, es una decisión que va a marcar nuestra vida en adelante, por eso es algo que no se debe tomar a la ligera. Yo básicamente voy a hablar desde mi punto de vista, es solo eso, solo un punto de vista y al mismo tiempo con base pues en la experiencia que yo he tenido. Para entrar un poquito en detalle en los países pues, en los que pude visitar, pues yo tengo pues hay como 3 diapositivas para mostrar. Básicamente, no sé si doy aquí presentar toda la pantalla, me imagino que sí. Lili, tienes el micrófono apagado. Ok, gracias. No sé si ahí están viendo. Gustavo, como tú lo prefieras. Sí, ahí se ve bien. Sí, perfecto, ya estamos listo. bien. Gracias, Gustavo. Muy bien, bueno, entonces como comentaba Liliana, yo desarrollé mi doctorado entre el año 2015 y 2018 a través del programa de doctorado nacionales de Colciencia, a través de una beca que obtuve allá. Es una beca que, pues, es un programa que existe en Colciencias aún y que te exige que te dediques de lleno a estudiar el doctorado. O sea, si no puedes tener contratos laborales con ninguna entidad, entonces yo venía trabajando ya desde hace unos años en una empresa, pues, en Medellín, y pues tomé la decisión de renunciar y dedicarme de lleno al doctorado. Este doctorado pues implica que uno haga pasantías internacionales. Yo tuve la oportunidad de hacerla en 3 países. El primer país que visité fue Alemania. Allí estuve en una universidad que es pequeñita, de una ciudad pequeñita en Alemania que se llama Bochum, que queda en el noroeste de Alemania
Y la universidad es la escuela tecnológica George Agrícola de esa ciudad. La palabra agrícola obedece al apellido de la persona a la que ellos hacen homenaje, pero no tiene nada que ver con temas agrícolas. Pues es una empresa que es una universidad que trabaja principalmente temas de minería. Mi doctorado es en ciencia y tecnología de materiales y básicamente mi línea de investigación fue minería y desarrollo sostenible. Entonces, pocos saben que Alemania es un país que trae históricamente un país minero, que fue gracias a la minería de carbón subterráneo que logró surgir de las cenizas a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero que desde el siglo XIX desarrollando esta actividad minera la mayor parte del tiempo, pues en esa época, no de manera muy técnica, generó una gran cantidad de problemas desde el punto de vista ambiental y geológico, temas de subsidencia, temas muy graves a nivel pues de toda esa zona del Ruhr en Alemania, y esta universidad trabaja mucho el tema el concepto de postminería. Tiene un instituto de investigación dedicado a todos estos temas, a todas las implicaciones ambientales, geológicas, socioeconómicas que se generan en el territorio por la actividad, y ellos trabajan ese tema. Yo fui allá a Alemania a conocer el trabajo que ellos hacen, a trabajar en ese tema y bueno, y alimentar pues mi trabajo doctoral. Posterior a esta pasantía, me fui para Golden, Colorado. Es una ciudad pequeña que queda a 25 minutos de Denver, y estuve en una escuela que se llama, una universidad que se llama Colorado School of Mines. Es una universidad también pues muy grande, bien importante en estos temas. Curiosamente, pues escuché por ahí la anécdota de que cuando fue creada la Escuela Nacional de Minas, la Facultad de Minas en 1887, los creadores de la Facultad de Minas en Colombia se basaron un poco en el modelo de la Escuela de Minas de Colorado para traerlo aquí a Colombia. Si bien era una escuela de minas en sus inicios, al igual que la Facultad de Minas, ya tiene programas de ingeniería en todos los aspectos. Allí también estuve trabajando en un programa que se llama Ingeniería Humanitaria de esta universidad, y pues tuve también pues esta experiencia. Y finalmente participé de una convocatoria para unas becas de un programa australiano del gobierno australiano que se llama Endeavor. Salí beneficiado pues con esta beca y me fui 6 meses para el Instituto de Minería Sostenible en la Universidad de Queensland en Brisbane, Australia, donde pues estuve pues desarrollando pues también prácticamente ya pues terminando pues de escribir mi tesis doctoral y sometiéndola pues allá a presentaciones y en fin. Básicamente fue pues como está mi experiencia. A ver aquí cómo hago para dejar de compartir ya. Ya, ¿no es cierto? Que ya. Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Es que no trabajo mucho con Meet, pero bueno, es como lo mismo. Bueno, muy bien. Entonces, básicamente esta fue como la experiencia que yo tuve la oportunidad pues de realizar. Y entonces con eso pues irnos un poco a responder la pregunta del encuentro. Es decir, estudiar en el exterior, tener esta posibilidad de estar en un país tan diferente a Colombia como puede ser Alemania, Estados Unidos, Australia, y volver a Colombia. Eso es una opción. O sea, desde mi punto de vista, siempre va a ser una opción volver a Colombia, pero no necesariamente va a ser una opción para todo el mundo. Es decir, pueden haber múltiples, diversas razones para quedarse o para regresar. Y esto yo creo que es una decisión de tipo personal. Es decir, yo desde mi punto de vista, algo que aprendí durante mi trasegar en esos países, y no solamente desde mi experiencia, sino la posibilidad que tuve de conversar con muchas personas que están allá viviendo, que están estudiando, que llevan años estudiando, viviendo, trabajando en Australia o en Estados Unidos, en Alemania. Una conclusión a la que llegué es que lo principal es no juzgar ni a quien se queda ni a quien decide devolverse, porque existen razones para lo uno y para lo otro, y eso para mí depende de cada quien. Pueden existir muchas razones personales para devolverse. Personas que de pronto tienen sus vínculos familiares demasiado fuertes y que no soportan estar en otro país tan alejados de su familia, es una razón para devolverse, y yo pienso que esto no es para juzgarlo. Si bien no era lo mismo de pronto irse a vivir a otro país en los años 60 o 70, donde de pronto aquí yo creo que la mayoría no van a saber de qué les estoy hablando, pero sí, en esa época la única posibilidad de tú conectarte con tus familiares era a través de una llamada cada 15 días por Telecom, una llamada carísima, y que escuchaba uno literalmente a la gente súper lejos, o cartas. O un telegrama. Exacto, o sea, cosas
donde tú te enterabas de tu familia a través de una carta que fue escrita hace 8 días o que los llamabas cada 15 días y esa era la forma como te conectabas. Hoy en día, pues tenemos el WhatsApp, tenemos todas estas teleconferencias. Sin embargo, yo pienso que independiente de que hoy existan todas estas alternativas, para mí es claro que no es lo mismo vivir aquí en Colombia al lado de tu familia que estar en otro país, así tengas todas estas posibilidades de conexión. O sea, el que se va para otro país, así tenga todas estas posibilidades, tiene que tener muy claro que se desconectó de su familia y que empieza a hacer vida allá y que mientras más años pase allá, toda su trayectoria profesional, toda su trayectoria social, su trayectoria familiar se va a establecer allá y prácticamente terminan siendo pues vidas separadas, así sigamos conectados. Y esto es una implicación. O sea, lo que yo pienso es que la respuesta no es quedarse o decirse, la respuesta es conocer las implicaciones de lo uno y de lo otro y con base en tus expectativas y con base en tus propósitos de decir cuál es la mejor opción para ti. Pero nunca, nunca vas a encontrar en tu vida que todos los elementos te van a decir que te vayas o que todos los estímulos te van a decir que te quedes. Nunca vas a tener el 100% de las respuestas inclinándote hacia uno o a lo otro, sino que siempre que uno tome la decisión de irse o de quedarse es porque por cualquier decisión estás tomando riesgos y estás sacrificando cosas. Cualquier decisión implica sacrificar muchas cosas y de ahí que lo más importante es tener claro qué es lo que estás buscando y cuál es tu propósito y qué estás dispuesto a sacrificar. Había muchas personas que no están dispuestos a sacrificar sus vínculos familiares y para mí eso es totalmente respetable. Para otra persona que puede tener de pronto una visión profesional más fuerte que sus vínculos familiares puede decir, no, pues ¿cómo? Hay que ir y esa persona se va y me parece perfecto. Yo pienso que aquí lo importante es no juzgar, sino conocer tu propia experiencia de vida y tus propios propósitos y cada quien va a tener su propia decisión. Entonces van a haber decisiones personales y van a haber decisiones, por de alguna manera llamarlas nacionalistas. O sea, las personas que piensan, no, es que yo quiero recoger todo ese conocimiento, todo ese bagaje académico que logré recabar en Australia, en Alemania, en España, en Estados Unidos y traerlo a mi país para poder aportar a Colombia. Totalmente válido. Eso es lo que yo llamaría aquí como una perspectiva nacionalista de por qué volver a Colombia. Sin embargo, yo diría que esa no es la única manera. Existen personas que han decidido quedarse en otros países y desde donde están hacen muchísimo, muchísimo por Colombia. O sea, no necesariamente tienes que volver a Colombia para poder aportar. Ejemplos hay muchos. Uno bien reciente es el de esta ingeniera Diana Trujillo. De pronto la recordarán porque es la que está trabajando en la misión Perseverance de Marte, caleña, ingeniera, y está en Estados Unidos trabajando en la NASA y pienso que está haciendo bastante por el mundo, por Colombia, dejando el nombre de Colombia muy en alto. Y así conocí muchas personas que aunque están en Australia, están trabajando en proyectos colaborativos con personas en Colombia y haciendo muchas cosas por Colombia. Entonces, en conclusión, no por el hecho de que te quedes en otro país quiere decir que no puedes aportarle a Colombia. Puedes aportarle y mucho, como también hay personas que están viviendo en otro país y se han olvidado totalmente de sus raíces de Colombia, hicieron su vida allá y listo, y trabajan en proyectos de ese país en donde están y básicamente allá se quedaron, lo cual para mí es también perfectamente respetable. Entonces, dependiendo pues de las razones que tengas, es la decisión de cada quien. Yo pienso que una de las implicaciones que hay que tener en cuenta cuando llegas a Colombia, por más enfoque nacionalista de contribución a tu país que puedas tener, es que llegas a Colombia y debes ser consciente de que una de las implicaciones son las limitaciones que existen en Colombia, sobre todo, por ejemplo, en este caso, para un doctor, para un PhD. No es lo mismo ser un doctor en Colombia que ser un doctor en Estados Unidos o en Alemania. Por lo pronto en Colombia, cuando tú eres doctor, las posibilidades de ejercer tu doctorado en Colombia están muy ligadas a la parte académica, a ser profesor en una universidad, y es muy, muy escaso todavía que haya empresas, que haya firmas que decidan contratar doctores para su planta, porque un doctor básicamente está trabajando principalmente desde la perspectiva de la investigación y muy pocas
empresas en Colombia, muy pocas empresas en Colombia realmente tienen el concepto de investigación, de creación, de generación de conocimiento dentro de lo que esto es enfoque estratégico empresarial. Entonces, un doctor por lo general llega a Colombia con muchas ganas de ejercer como su dinámica doctoral, y las limitaciones van a ser enormes en términos de encontrar una empresa que o termina trabajando en una empresa en cosas muy diferentes a lo que realmente es un doctorado, o terminan haciendo lo que hacen la mayoría de los doctores, es buscando en qué universidad trabajar, en qué instituto de investigación trabajar. Sin embargo, esto tampoco tiene que ser una limitante del todo, y ahí ya traigo a colación mi experiencia. Yo, por ejemplo, terminé mi doctorado, tuve pues esta experiencia en otro país. Por ejemplo, estaba en Australia cuando ya estaba a finales del doctorado y llegué a esa encrucijada. Bueno, me quedo en Australia, me devuelvo para Colombia. Incluso tuve la experiencia que me fui yo pues soy casado, tengo una hija, y me fui con mi esposa y con mi niña para Australia. Tuvimos la experiencia de vivir allá, de vivir en una casa, de arrendar una casa, de pagar servicios, de montarnos en bus, de todo. Y mi esposa, antes de la pandemia, tenía teletrabajo y pudo pues trabajar también un poco pues desde allá. Llegamos a ese punto en el cual, bueno, nos devolvemos, nos quedamos, y mi opción en ese momento fue regresarme por sentimientos pues principalmente nacionalistas, porque incluso tenía mi familia allá, pues mi familia extendida estaba aquí, mi papá, mi mamá, mi hermano. Pero mi decisión fue devolverme en ese momento, pues porque quería traer a Colombia pues toda esa formación, además por algo muy importante, y es algo muy personal, una ley muy personal. Y yo recibí una beca por parte de Colciencias, que es una organización estatal. Por lo tanto, el Estado colombiano hizo en mí una inversión importante, y a mí me parecía pues que mi beca no me exigía venir a Colombia. Pero sin embargo yo pensé, bueno, el Estado hizo una inversión muy importante en mí, pues yo pienso que debo ir de una u otra manera pues a retribuir eso. Sin embargo, la opción de quedarse estaba. Inicialmente hubiera podido implicar quedarme haciendo un montón de cosas durante un tiempo que no tenían nada que ver con mi doctorado, lo que fuera, e ir poco a poco estableciéndome hasta lograr pues meterme en la línea pues de lo que yo había estudiado. Sin embargo, fue mi opción de volverme. Hoy en día estoy trabajando en una organización como las Naciones Unidas. Fue algo que resultó casi 4 o 5 meses después de haber regresado. Y si bien no estoy trabajando como doctor en las Naciones Unidas, yo pienso que cuando uno hace un doctorado y cuando uno hace una maestría, algo pasa en la estructura cognitiva y cognoscitiva que tenemos las personas. Es decir, el pregrado a ti, dependiendo de lo que escojas, te da una estructura mental para abordar las problemáticas profesionales. No es lo mismo, no piensa de la misma manera un sociólogo, de la misma manera como piensa un ingeniero, a como piensa un comunicador social. Todos abordamos los problemas desde una perspectiva diferente, pero cuando tú estudias una maestría y cuando estudias un doctorado, uno siente casi que de manera física esa transformación de estructura cognitiva y cognoscitiva que uno va teniendo en la medida en que va avanzando en sus estudios. Pienso que no solamente entonces puedes llegar como doctor a aportar a Colombia, sino que también ese enfoque investigativo y de indagación que adquiere una persona cuando estudia un doctorado puede aportar mucho también a una organización, sea la que sea. Y en este caso para mí fue en las Naciones Unidas. Entonces ahí pues Liliana también me pidió que contara un poquito pues del proyecto en el que estoy trabajando ahora, y dilucidar también esa inquietud pues de la Mojana, de dónde queda exactamente. Entonces yo, y a los 2 o 3 meses, bueno, llegué pues a terminar la tesis, pues bien ocupado, pero mi beca se acabó el 31 de diciembre de 2018. Y yo llegué aquí el 2019 sin empleo, sin beca, sin nada, y sencillamente a terminar mi tesis y ver, bueno, vamos a ver qué va a pasar. Y con esa decisión y con esa perspectiva nos vinimos de Australia. Y bueno, resultó de las Naciones Unidas. ¿Y en qué estoy ahorita en este momento? El proyecto se llama Mojana Clima y Vida. Es un proyecto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con fondos de un donante internacional que se llama el GCF, que es el Green Climate Fund. Es una ONG australiana que trabaja en proyectos de adaptación al cambio climático, y Colombia, no solamente el PNUD en este caso, sino en articulación con el Gobierno Nacional, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Fondo de Adaptación, se ganaron una convocatoria a nivel internacional donde a través de $84 millones se va a hacer una inversión a gran escala en toda la región de la Mojana,
Y la Mojana no solamente está en Sucre, la Mojana está en Sucre, Córdoba, Bolívar y todo el Bajo Cauca antioqueño también está en la jurisdicción de la Mojana. Es toda esa región en donde confluyen el río Magdalena, el río Cauca, el río San Jorge y también pues incluso el Nechí, y que tiene una variabilidad estacional climática bastante marcada porque prácticamente está inundada gran parte de la Mojana entre más o menos esta época que ya empezó a llover, abril, mayo, y entra la sequía en diciembre. Entonces está totalmente seca de diciembre a abril y está totalmente, no totalmente inundada, no, las partes bajas están inundadas entre abril a diciembre. O sea que por eso se dice que todos los habitantes de la Mojana son comunidades anfibias, porque habitan una región que es seca en una época y está inundada en otra. Y resulta que de pronto, eso sí lo recordarán, pues porque en esa época ya sí estaban grandecitos. En 2010 se inundó la región de la Mojana porque hubo un rompimiento del dique, del canal del dique, y sumado a un fenómeno de la Niña, se inundó totalmente la Mojana y hubo una catástrofe tremenda porque todas las zonas, incluso que no se inundaban, también se inundaron. Y bueno, entonces esto fue al principio del gobierno de Juan Manuel Santos. Entonces, después de ellos quedaron, mucha gente no sabe, pero quedaron inundados 3 años. O sea, inundados, a nosotros las noticias nos las dejaron de dar a los 20 días y ya nos olvidamos de la Mojana. Pero ellos 3 años quedaron inundados. Y después de los 3 años, llegó más o menos en el 2013 una sequía de 1 año. O sea que esta región sufrió una catástrofe tremenda y entonces ahorita la idea es que entrar a hacer unos proyectos de intervención de toda esta región a gran escala en varios frentes. En el frente de adaptación al cambio climático desde la perspectiva de infraestructura, de la perspectiva agrícola, la perspectiva de sistemas de alerta temprana para todas estas comunidades, de agua potable y saneamiento básico, y yo estoy trabajando en esa área y ahí fue donde yo llegué. Me tuve que venir a vivir a Montería porque la base pues es Montería y fue pues otra decisión también pues de bueno, pasar de Australia a Montería. No es una cuestión fácil, pues, pero hacía parte precisamente pues de esa decisión. Siento que yo, mi experiencia es que siento que he podido pues retribuir en gran parte todo eso pues que recibí pues, de mi país, porque también soy estudiante de universidades públicas, estoy en la Universidad de Antioquia, estoy en la Universidad Nacional, y bueno, hice mi doctorado a través de Colciencias. Entonces, mi perspectiva y mi decisión, o sea, en eso pasé yo mis decisiones. Pero lo que, como lo decía yo al principio, no necesariamente tiene que ser la decisión de todo el mundo. Yo pienso que esto es una decisión muy personal y que cada quien tiene como que llevar, pues, hacer pues como la balanza, bueno, qué tengo que sacrificar, qué debo aprovechar y finalmente, pues, qué decisión voy a tener. Pues para no de pronto en volver mucho, pues yo me puedo quedar aquí conversando esto el tiempo. Sé pues que también la idea es conversar pues un poquito, escucharlos a ustedes, pero por último yo quisiera pues como hacer una recomendación en ese sentido. Yo creo que todas las personas tenemos nuestro tiempo para hacer las cosas. Y cada quien tiene arma su propia película. Nosotros tendemos muy pronto por las presiones sociales, familiares, a tratar de comparar nuestros tiempos de vida con los tiempos de vida de otras personas. Entonces empiezan a decir, no, es que Bill Gates a los 30 y tantos años ya había fundado Microsoft y Isaac Newton a los 9 cuantos había descubierto la ley de la gravedad y yo qué he hecho, yo qué voy a hacer. Yo pienso que cada quien tiene sus propios tiempos y en parte, si la idea era pues hablar un poco de mi experiencia, eso ha sido mi vida. Yo decidí hacer mi doctorado y, o sea, yo siempre, por ejemplo, quise hacer pues, o sea, irme a estudiar a Europa mucho más joven por temas, pues, familiares, no pude, económicos, no pude hacerlo, tuve que quedarme aquí, pero sin embargo, nunca abandoné la posibilidad y las cosas se me dieron cuando de pronto nunca pensé que se fueran a dar, porque yo hice un doctorado cuando ya estaba casado con una niña y me fui para otro país teniendo que haber renunciado al empleo que tenía acá y sin tener la más mínima idea de qué iba a hacer cuando llegara acá. Y una cosa es no saber qué voy a hacer cuando llegue acá teniendo una hija que llegando soltero. Son dos historias bien diferentes. Entonces yo aquí veo esas fotos y los veo todos como muy jóvenes y lo que yo digo es que tienen todas las posibilidades del mundo para hacer lo que deseen hacer y para lograr lo que deseen lograr. Para mí,
temor y miedo, eso nos da a todos. Veía yo en Netflix el documental de Pelé y le hacían una pregunta final muy interesante, el mejor jugador en la historia del mundo en el fútbol. Y le decían, bueno, algunas veces a los mejores jugadores del mundo también les dan nervios de entrar a la cancha. Y él dijo, algunas veces no, siempre le dieron nervios. Al tomar una decisión de esta, siempre va a haber temor, siempre va a haber miedo, pero para mí el temor y el miedo nunca va a ser un criterio de decisión. Nunca va a ser uno de los criterios, de los aspectos que yo voy a meter en la balanza. O sea, yo en la balanza para saber si me voy o no me voy, si me devuelvo o me quedo, tengo que sopesar una gran cantidad de cosas. Como les decía yo, desde el punto de vista personal, familiar, profesional, de contribución a mi país. Pero para mí el temor o el miedo no va en ninguno de los dos platos de la balanza, porque ese siempre va a estar ahí. Yo nunca voy a tomar mis decisiones con base si me da miedo o no dar el paso que voy a dar. Y mis tiempos son los míos. Yo en este momento tengo 47 años. Hice mi doctorado de más de 40 años de edad. Y yo siempre en todos los institutos en los que estuve allá siempre era el más viejo. Siempre era el más viejo, siempre estaba rodeado de solteros. Siempre era casi siempre el único que tenía hijos. Pero sin embargo lo hice. Y sin embargo llegué acá y lo único que yo tengo claro en la vida es que cuando uno da lo mejor que tiene, pone lo mejor de que sí, lo mejor que tiene y da lo mejor de sí, el resultado que suceda va a ser perfecto. No importa. Y siempre, no importa lo que suceda, es lo perfecto. Siempre van a terminar abriéndose esas puertas cuando uno elige el camino de sus sueños, por más miedo que le dé. Y así me ha sucedido a mí. Siempre quise trabajar en una organización como las Naciones Unidas, siempre le hice como el guiño, siempre quise trabajar y se dieron las cosas cuando uno lo pensaba. Pero en el último, con la que comenzaba la charla, desde mi experiencia, desde mi punto de vista, volver a Colombia siempre será una opción. Pero no para todo el mundo y cada quien tiene su historia personal para tomar la decisión. Pero me parece que sí todos deberíamos en lo posible tener la experiencia de estar en otro país, de estudiar en otro país, de conocer otras culturas y de adquirir todo ese bagaje que te da la posibilidad de entenderte con personas de todo el mundo, sobre todo en un país como Australia, donde, por ejemplo, en la oficina en la que yo estaba trabajando, en la oficina que me asignaron, tenía al lado un chico de China, atrás uno de Irán, aquí a la diagonal a la derecha un chileno, atrás un alemán y a la derecha un bogotano. Y el bogotano es un chico de la Universidad de los Andes, que un teso, pero que decidió quedarse allá, se casó con una chilena y que trabaja proyectos colaborativos en temas de educación escolar con gente aquí en Colombia. Entonces, es un ejemplo bueno pues del que ponía yo al principio. Pues, no sé, es como lo que quería tanto así comentarles rápidamente. Excelente, Gustavo, maravilloso, una experiencia increíble. Y como tú dices, yo creo que eso es lo importante. Cada cual toma las decisiones, pero lo importante es tener muy buen criterio al tomarlas y analizar pues todo en la balanza. A algunos les pesarán unas cosas, a otros otras, pero maravilloso y maravilloso esto que estás haciendo por estos pobladores de esta región, y yo creo que esto hace parte también de lo que hemos venido construyendo como en el mensaje de Ingeniería para la Vida, ¿no es cierto? Y allá en tu universidad en Colorado justamente hay una asignatura que va en términos de ingeniería humanista, ¿no? Humanitaria creo que se llama. Humanitaria. Humanitaria, así es, entonces maravilloso. Bueno, yo quisiera abrir entonces los micrófonos para los chicos, para que te pregunten. Aquí Daniela te escribió y te dijo, hola, muchas gracias por compartir. Usted se fue a realizar el doctorado cuando ya tenía su propia familia, ¿cierto? ¿Qué tal hubiese sido teniendo la experiencia de haberse ido a estudiar el pregrado o parte de él en el exterior y sin compromisos? ¿Qué decisión hubiese tomado o qué criterios hubiera tenido en cuenta? Nos pregunta Daniela. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Pues ese fue siempre mi sueño. O sea, mi sueño siempre fue haber podido estudiar el pregrado, o no tanto el pregrado, sino haber hecho una maestría en el exterior. Pues lo que pasa es que en la época en la que yo lo hice, no había todas las posibilidades, o sea, sí existían, pero no había tantas posibilidades como hay ahora. Yo cuando hice el doctorado, pues empecé a explorar toda la posibilidad de becas que hay, de programas de intercambio y por Dios, hoy en día es que, mejor dicho, uno no necesita plata. Yo me fui a hacer todas estas pasantes ahorita y sin un peso.
porque uno cuando está haciendo el doctorado a través de beca de conciencia, lo que te dan es básicamente para vivir. Entonces todo fue básicamente a través de programas de colaboración contra universidades, de becas que uno se iba ganando. Pero para esta pregunta, pues yo pienso que hubiera sido supremamente valioso. No puedo responder exactamente que si uno hubiera tomado, porque yo creo que cada día que pasa uno es una persona diferente. Y cuando tenía pues 21, 22 años, pensaba de una manera muy diferente como pienso ahora. Adicionalmente estaba soltero y quién sabe quién me hubiera conocido allá. Entonces es muy difícil responder que si no hubiera tomado, pero pienso que sí hubiera sido muy interesante haberlo podido hacer. No se dieron las condiciones para hacerlo. De pronto también no hice tanto caso a la premisa que planteé ahorita de que el temor y el miedo no fuera una de las restricciones. De pronto en ese momento las condiciones para mí eran un poco más difíciles para hacerlo. Obviamente también tenía temor y no se dio, pero yo nunca abandoné la idea. Yo nunca abandoné la idea y siempre lo tuve ahí, y cuando las condiciones se dieron vi la oportunidad y tuve más coraje, lo hice. También tengo que darle crédito a mi esposa porque pues yo trabajaba y obviamente pues económicamente eso es bien importante, sobre todo teniendo una hija, pero mi esposa en ese momento me dijo, no, yo sí, desde que te conocí siempre has tenido el sueño de hacer un doctorado, el sueño de ir a estudiar al exterior. Yo sé que es muy duro para nosotros, pero yo quiero estar casada con un hombre que cumpla sus sueños. Esa fue su frase, entonces quiero darle el crédito y prácticamente ese fue el empujón. Entonces, a veces también es importante tener una persona a tu lado que te ayude a ese empujón que te falta para hacerlo. En mi caso lo fue, pero no necesariamente tiene que ser así. Otras personas toman la decisión sola, pero para mí hubiera sido bien importante haberlo podido hacer. Sin embargo, nunca abandoné la posibilidad, lo hice, pero mi recomendación es, o sea, háganlo, o sea, busquen la posibilidad de hacer una maestría en el exterior. Si no se puede ahorita, no abandone la posibilidad, déjelo ahí y vaya tejiendo hasta que lo logre, que hoy en día hay muchísimas oportunidades. Péguese bastante de esos profesores. En mi caso también le doy crédito al profesor Oscar Jaime Restrepo Baena, que fue mi director de tesis, profesor de ahí, de la Facultad de Minas. O sea, sin él yo no hubiera hecho ni la mitad de todo lo que he hecho. Y muchos profes tienen conexiones, contactos muy buenos con muchas universidades y cada rato de otras universidades mandan decir, vean, necesito un estudiante unos tantos meses para tal cosa. La universidad también tiene sus programas. O sea, yo creo que hay tantas posibilidades hoy en día para hacerlo que si uno no lo hace es porque sencillamente no le está metiendo todo el acelerador a la vaina. Entonces mi recomendación es, hágale. Gracias, Gustavo. Angeli nos pregunta, te dice que aparte de saber inglés, ¿qué otras habilidades recomiendas desarrollar o qué recomendaciones en general le recomiendas para tener una experiencia internacional? Pero el inglés sí, de pronto no lo he mencionado, es fundamental, pero no es totalmente restrictivo tampoco. O sea, hay muchos programas de muchos países. O sea, sí necesitan que tengas unas nociones básicas, pero hay muchos programas que te llevan y te dejan unos meses nivelando y después ya puedes entrar al programa. No tienes que ser bilingüe para hacer esto, pero sí debes tener pues cierto nivel y yo pienso que hoy en día la mayoría pues de los jóvenes ya le han trabajado al tema, pero que no sea una restricción, ni tampoco caer con esa trampa de no, yo voy a estudiar aquí cursos de inglés aquí en Colombia y cuando ya sepa inglés, aquí uno nunca va a aprender del todo. O sea, aquí usted aprende bien, pero usted realmente se vuelve fluido del todo estando en otro país. Y ojo, cuando vaya para otro país, no va a arrancar a buscar los latinos, porque colombianos, ecuatorianos, mexicanos ya hay en todo lado. Y entonces uno a veces como que con esa frustración de no poder hablar todo lo que puede hablar cuando habla español, y rodeado ya de latinos, empieza a buscar a los grupos de amigos mexicanos, ecuatorianos, chilenos, y he conocido gente que se ha devuelto de allá sin haber aprendido inglés, porque se la pasó allá a toda hora para arriba y para abajo con latinos. Entonces, fuera del inglés, yo pienso que básicamente es de habilidades para ir allá, no, o sea, el inglés, pero sí la habilidad de buscar, de explorar, de tocar puertas, de si esta se la cerraron, tocar la otra, de hablar, de buscar recursos por un lado y por el otro. O sea, para mí esa es la principal habilidad, junto con el inglés, de no desfallecer. O sea, aquí, como decía Einstein, uno fracasa cuando renuncia, pero seguro que si usted es una persona curiosa y se pega de los profesores que sabe que son más activos internacionalmente, eso sale porque sale. Con certeza, y sin miedo.
De acuerdo, de acuerdo. Bueno, vamos a darle la palabra a Andrés Felipe Gómez, que tenía la mano levantada. Andrés, abre tu micrófono, porfa. Hola. Bueno, Gustavo, primeramente me gustaría como agradecerte pues por este espacio y por compartir tu historia así como de esa manera tan personal que siento que es como uno se puede sentir como identificado. Y como destacar esa parte que mencionabas, que muchas veces tendemos como a compararnos como con los demás y nuestro proceso con los demás. Y que a fin de cuentas nos convertimos nosotros en nuestro propio tropiezo. Entonces, como ver esa manera como no te limitaste y como sin importar tu situación frente a los demás, pues lograste cumplir tu sueño. Y enfocado en eso, te quería preguntar específicamente sobre el proceso para el doctorado, o sea, ¿cómo fue ese proceso con Colciencias? ¿De qué manera obtuviste la beca? Porque hace unos meses estuve mirando pues como unas conferencias que se estuvieron haciendo sobre estudios en el exterior y en especial mencionaron de Colciencias, pero ahí se hablaban de una beca que requería que estuvieras obligadamente en Colombia 3 años después de haber realizado tu doctorado, tu maestría, y también cómo fue ese proceso como para obtener la beca. Y muchas gracias. Bueno, Andrés Felipe, no, gracias a ti por la pregunta y por tu interés. Mira, Colciencias, ya MinCiencias, tiene dos líneas de programas de doctorados, doctorados nacionales y doctorados internacionales. Cuando es doctorado internacional, pues haces el doctorado en otro país y doctorado nacional, hacerlo en este país, pero con la obligación de hacer pasantías internacionales, como fue en el caso mío. Ahí hay que tener en cuenta que cada convocatoria tiene condiciones diferentes. Entonces, ellos prácticamente sacan una resolución para cada convocatoria. Entonces, uno ve que estudiantes de doctorado a través de becas de Colciencias tienen que cumplir con unas condiciones cuando uno no tiene que cumplirlas, porque ellos como que para cada convocatoria cambian condiciones. Por ejemplo, la mía no tenía ningún tipo de restricción ni obligación de que yo tuviera que venirme al país. O sea, por ejemplo, como realmente eso no es una beca sino un crédito condonable, es decir, a uno le dan la plata, pero uno tiene que cumplir con 5, graduarse y queda el 70% de la beca condonada. Y después cumplir 5 productos académicos para cubrir el otro 30% y ya ahí sí ya se convierte en una beca. Pero me parece que está bien porque la idea es precisamente que la gente haga un doctorado y que retribuya eso de alguna manera y que lo termine. Eso es para garantizarlo. En este caso, entonces, el proceso en mi caso fue, tenía que tener pues un nivel de inglés B2, tenía que tener maestría, tenía que estar admitido en un programa de doctorado de una de las universidades acreditadas en el programa de Colciencias. En este caso, el doctorado de Ciencia y Tecnología de Materiales de la Facultad de Minas, del Departamento de Materiales y Minerales, estaba dentro de los doctorados, incluido en el programa de doctorados nacionales, y eran los tres requisitos que a mí me exigían. Ya uno se postula en todo el doctorado, que te admitan en el doctorado, o sea, que estés admitido, que tengas el inglés y que tengas el graduado de maestría y ya te postulas. En este caso fue la misma Universidad Nacional la que recoge, pues como todas las personas que postularon a cada doctorado y elige los beneficiarios de la beca, los selecciona. Entonces puede que tú hayas pasado al doctorado, pero que no salgas seleccionado para la beca. Entonces ya tendrás que conseguir recursos de otro lado para hacer tu doctorado. Pero en mi caso, pues sí, junto con otras 2 personas fui seleccionado y los 3 empezamos el doctorado bajo esta convocatoria. Tengo entendido que cada año esta convocatoria, o sea, hay que estar, mejor dicho, en la página de Colciencias, de MinCiencias, pendiente pues de esos procesos de convocatoria para uno postularse. Pero en el caso del mío requería que tuviera maestría. Este fue pues el proceso. Y para lo de la pasantía en Australia, eso es también anualmente en Endeavor. Es parecido, por ejemplo, al programa del DAT alemán y del Fulbright estadounidense, que son programas que cada año sacan convocatorias
y bueno, todos tienen diferentes tipos de exigencias, pero en el caso del doctorado mío, eso fue el proceso que lo desarrollé en 2014 para arrancar en 2015 y la beca termina el 31 de diciembre de 2018. Entonces a uno simplemente cada semestre, Colciencias, en este caso pues ya MinCiencias, se encarga de pagar la matrícula a la universidad y de girarle a uno los recursos para su manutención durante 4 años. Me fue muy bien en ese sentido. No tuve, pues, era una beca full, pues con eso te sostenías. Sí, full. Sí, y me exigía que no tuviera contrato con nadie. Entonces, de ahí pues como las decisiones que yo les decía, porque eso era lo que me daban, lo que MinCiencias me daba a mí, pues mensualmente era mucho menos de lo que yo me ganaba en la empresa a la que yo renuncié. Entonces, pues bueno, son todo el tipo de cosas que uno tiene que mirar, pero ¿qué otras cosas obtengo a cambio? Económico no era bueno. Pero había otras motivaciones que a uno lo llevan allá. Exacto. Bueno, vamos a darle la palabra entonces a, bueno, ya respondiste también la de Mauricio, que era lo mismo de la beca, entonces vamos a darle la palabra a Simón Acevedo y luego a Natalia Gómez. Adelante, Simón. Muchas gracias, profe. Buenos días, Gustavo. Espero que estés muy bien. Primero, pues muchas gracias por compartir la historia. Mi pregunta es muy concreta. Ahorita que estás hablando, soy un partidario de que toda decisión implica un sacrificio, ¿cierto? Cuando tú te devuelves para Colombia, pues es una pregunta muy personal y me disculpas, ¿cierto? ¿Tú qué sientes que sacrificaste al volver? Porque ya expresaste tus razones cuando volviste a Colombia, pero ¿qué sientes que dejaste allá? ¿Cuál fue ese sacrificio que tú tomaste? Wow, Simón. Bueno, no, está bien. Mira, sacrifiqué muchas cosas. Y la que más me duele es, pero que espero pues solventarla rápido, es no darle la posibilidad a mi hija que creciera en Australia. En términos de académicos, en términos de crecer en una ciudad como Brisbane, en fin, eso es lo que yo lo pienso todos los días. Y es como lo que me hace pensar, mi madre, o sea, pero pienso que aquí en Colombia pues también puede formarse mi hija, pues o sea, aquí se ha formado, en Colombia se han formado grandes personas también, ¿no? Tienes que estar en otro país, lo más importante pues es la compañía familiar y la formación que nosotros le vamos a dar, pero sí pues no dejo, vuelvo y hago proyecto hacia ella lo que proyecté hacia mí, nunca abandoné la posibilidad y se me dio, y yo sí espero dar la posibilidad a mi hija de que tenga esa experiencia y ojalá bien peladita, o sea, ojalá que, digamos, antes de noveno, mandarla 6 meses para allá o apenas se gradúe de bachillerato, alguna cosa haré, pero para responder tu pregunta, eso para mí fue lo más brutal, pues fue lo que más me llevó como a pensar, bueno, ¿qué sacrifico? ¿Por qué lo hice? Y no te preocupes que la pregunta sea personal, porque a pesar de que yo sea papá, no es mi única dimensión, también soy individuo, también soy profesional y también tengo mis sueños. Si bien tengo una hija, no es lo único que a mí me interesa hacer, ser papá de mi hija. Y mis sueños seguían aquí en Colombia, en términos profesionales. Yo siempre soñé con volver, con aportar, con ayudar de alguna manera. Y entonces no fue una decisión fácil. Cualquiera pudiera decir, uy, no, pero qué man tan egoísta, ¿cómo le quita a la niña la posibilidad de...? Sí, o sea, seguramente otro hubiera tomado esa decisión, pero yo siento que mi hija también puede tener una buena formación acá y finalmente esa posibilidad la va a tener después. Otra cosa bien importante es pues sí, obviamente la posibilidad de estar en un país como Australia, la tranquilidad, la cultura, tantas cosas pues que te da el estar allá, pero para serles sinceros, también a mí me hacía mucha falta, no sé si fue porque me demoré muchísimo en irme y me fui ya de más de 40 años, que de pronto ya estaba tratando de encontrar respuestas a esto, que ya estaba ya también con la cultura pues colombiana como tan arraigada a mí. Y parte de la pregunta que hacía pues la chica al principio, ¿qué hubiera pasado si me hubiera ido más joven? De pronto el choque cultural hubiera sido menor y yo me volví también en parte porque también me hacía muchísima falta Colombia, la verdad. Me hacía muchísima falta Colombia, mucha falta mi familia, mucha falta mi tierra, con toda y la cantidad de problemas que tenemos acá, yo sé, pero sentía que mi lugar era aquí. Yo sentía que mi lugar era acá. Y por eso me devolví. Entonces traté como de hacer esa balanza y sacrificando muchas cosas, pero volví. Eso no quiere decir que lo de mi hija se hubiera cancelado, se pospuso. Y bueno,
No sé si respondí un poco a la pregunta. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Simón. Bueno, nos dice Angeli por aquí que no, Natalia nos dice que dabas el ejemplo de Diana Trujillo como representante colombiana en el exterior, en vista que ella aprendió todo en Estados Unidos. ¿Consideras que el exterior ofrece más oportunidades para estudiantes colombianos que nuestro mismo país? Creo que lo respondiste con lo de tu hija, pero adelante, Gustavo. Sí, a ver, yo pienso que eso depende de qué estás buscando, porque en términos académicos, sí, o sea, tenemos universidades mejores allá, más cantidad de recursos para hacer intercambios, para interactuar con personas de otros países. Me parece que desde el punto de vista académico te brinda más posibilidades de estudiar en otro país, pero eso no quiere decir que el estudiar aquí te limite para lograr todo lo que puede lograr una persona que ha estudiado en otro país. O sea, como digo, o sea, si en este momento las posibilidades están dadas para uno estudiar aquí en Colombia, me parece que perfectamente puedes hacerlo y puedes soñar igual de alto que una persona que estudió en otro país. Obviamente, si estás en otro país, pues ya tienes las condiciones más dadas para una cantidad para avanzar una cantidad de temas, sobre todo dependiendo de lo que estés estudiando. Porque, por ejemplo, si estás estudiando astronomía, pues si estás estudiando astronomía en Estados Unidos, por ejemplo, pues te va a dar muchas posibilidades en términos profesionales o sea, de crecimiento y aprendizaje, que si estás en Colombia, pero no quiere decir que porque estudias astronomía en Colombia, que hay los pregrados de astronomía en Colombia, entonces quiere decir que estás condenado a quedarte mirando un telescopio desde un balcón, ¿no? O sea, a mí me parece que cada opción tiene sus características, pero ninguna te limita para seguir avanzando hacia donde quieras llegar. Pero evidentemente las universidades del exterior brindan más posibilidades académicas que las colombianas. Gracias, Gustavo. No sé si hubiese otra pregunta. ¿Quién quisiera de pronto levantar la mano, hacernos una pregunta adicional? Adelante, Simón, no te preocupes. Llévate el enlace, Simón, para que nos des después tus opiniones. Adelante, ¿quién levantó la mano? Daniel Alejandro. Adelante, Daniel. Bueno, muchas gracias. Gustavo, no, primero agradecerte por la charla, la verdad que pues motiva mucho a buscar como esas alternativas en otros países, sin tanto, pues sin temor. Mi pregunta un poco como, ¿por qué leíste ese doctorado? Pues no sé, siento que es como un poco alejado como a lo que empezaste a estudiar al principio, como a la trayectoria que tenías. Entonces no sé de pronto, pues, ¿por qué te decidiste por esto? ¿Qué influyó en eso? Ya, ¿qué fueron esos motivos? Bueno, eso también es una carambola de vida, pues, que fue sucediendo y cosas que van pasando en la medida en que uno va caminando, ¿no? A ver, si yo estudié ingeniería sanitaria principalmente porque, bueno, y ahí nos devolvemos para esa época en donde yo creo que ni habían nacido o estaban muy chiquiticos. A mí el tema ambiental siempre fue como lo que me llamó la atención, pero resulta que cuando yo salí de bachillerato, en Medellín no existía el programa de ingeniería ambiental en ninguna universidad. Solamente había el programa de ingeniería ambiental en Bogotá, creo que en la Distrital y en la Salle, ya. Y lo más parecido que encontré fue ingeniería sanitaria en la Universidad de Antioquia. Entonces yo empecé a estudiar. Estaba corriendo el año 1994. Uf, bueno. Entonces empecé pues, a estudiar eso. En esa época yo ya me había graduado, así que... ¡Ay, Dios mío! Bueno, listo. Bueno, entonces resulta que el tema ambiental pues, fue lo que yo empecé a trabajar. Bueno, salió el primer programa de ingeniería ambiental en Medellín, que fue el de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, después de la Medellín, y bueno, ya ahí salieron más, ya en la Nacional ya también hay. Pero yo seguí por ahí y empecé a trabajar en los temas principalmente de agua potable y saneamiento básico, siempre trabajando en esos temas pues relacionados con comunidades, medio ambiente, agua, en fin. Hice la maestría en Ingeniería Administrativa en la Nacional y allí en ese momento... pues mi director de tesis fue Martín Darío Arango, del programa de Ingeniería de la Organización, y mi codirector de tesis fue Oscar Jaime Restrepo. Y mi tesis, y mi maestría, aunque fuera maestría en Ingeniería Administrativa, la tesis fue en sostenibilidad, tema pues que siempre me llamó la atención. Cuando yo hice la tesis de maestría en sostenibilidad, el profesor Oscar Jaime me dijo, hombre, me pareció muy interesante esa tesis, ¿por qué no
porque yo lo hice aplicado a lo que yo trabajaba, que era el tema de agua potable y saneamiento básico. Entonces me dijo, ¿por qué no aplicamos tu tesis, pero al tema de minería? Y yo de minería, cero. Entonces yo le dije, uy, profe Oscar, pero es que de minería yo no sé nada. Y me dijo, no te preocupes, me interesa es que traigamos este tema de sostenibilidad al tema, pues al programa de ingeniería de minas, que es que aquí ese tema está muy crudo, no, casi nadie lo trabaja. Yo quiero que lo traigas acá para que empecemos a discutir esos temas aquí. En fin, entonces ahí fue cuando ya empezamos a montar la tesis. Ah, bueno, el otro tema que yo le dije, yo, profe, pero es que yo trabajo, tengo una familia, y yo ahorita pues un doctorado no puedo ponerme a hacer porque pues no puedo renunciar a mi empleo. Bueno, mejor dicho, todos los peros y paros pues que uno saca. Entonces me dijo, no, venga, hagamos una cosa, montemos el proyecto de tesis, el anteproyecto, presentémonos al doctorado en esa línea de investigación de minería y desarrollo sostenible, a ver qué pasa. Entonces yo lo presenté y presenté la tesis, me presenté para el doctorado y pasé. Pero ya, ahí quedó la cosa, pues porque yo no podía salirme del trabajo. Y salió la convocatoria de Colciencias. Entonces ya él me llamó y me dijo, mira, Gustavo, te mando esta convocatoria para que mires a ver si te llama la atención. Entonces como que lo que yo les decía ahorita, las condiciones se dan. O sea, los planetas en algún momento se alinean, ¿no? Como se dice, pero el asunto es que, o sea, realmente las condiciones te favorecen, pero si tú estás preparado. Entonces por eso les digo, uno nunca dejar de trabajar en esos anhelos que tiene, aun cuando las condiciones hoy te lleven a hacer otras cosas. Por ejemplo, leía la historia de Ana Trujillo. Ella no se fue a Estados Unidos a trabajar a la NASA, se fue a mejorar el inglés y le tocó trabajar limpiando casas, de todo, pero siempre nunca perdió de vista su sueño y fue recabando hasta que las condiciones revientan. O sea, si uno está en el camino, eso en algún momento revienta. Como les dije, uno fracasa cuando renuncia. Y si hoy las condiciones se dan para hacer otras cosas, hagámosle, pero nunca perdiendo de vista hacia dónde voy. Entonces, en ese momento salió la convocatoria de Colciencias, resultó que tenía el inglés, porque pues ya a mí siempre pues, me ha gustado prepararme en eso, de siempre había hecho un IELTS porque quise hacerlo, y tenía entonces el IELTS pues con el puntaje necesario, había hecho la maestría, había pasado el doctorado, mejor dicho, ahí estaba todo en bandeja de plata entre comillas, porque implicaba el sacrificio económico enorme de renunciar a mi empleo para volverme becario de Colciencias. Entonces terminé trabajando en este tema por esa carambola de vida y me encantó. A mí, por ejemplo, yo el tema de minería nunca lo había trabajado y me encantó el tema de minería, sé todas las implicaciones que hay, pero en parte por eso, porque tiene una complejidad enorme de problemáticas socioeconómicas ambientales, y pensé yo que si lograba yo desarrollar conocimientos y modelos en torno a modelos de sostenibilidad para empresas, pues qué chévere implementarlo en el tema de minería, que hay tantas complejidades, y si funciona en minería, pues puede funcionar en otras industrias de pronto menos complejas. O sea que incluso desde la minería han surgido muchos modelos y estrategias de sostenibilidad que han sido aplicadas en otras industrias, porque precisamente la minería ofrece esa complejidad de problemáticas que permite generar soluciones que pueden funcionar en otras áreas. Entonces ahí terminé llegando al tema. Ahorita estoy ya en un tema incluso diferente, porque primero está en agua potable y saneamiento básico, el doctorado lo hice en minería y desarrollo sostenible, y ahorita estoy en adaptación al cambio climático. Pero nunca me he salido de esa línea ambiental y de desarrollo sostenible, pero la he podido aplicar en tres ámbitos. ¿Dónde voy a caer este globo después? No, ni idea. Donde la vida te quiera llevar y la gente te necesite. Bueno, vamos a responder dos preguntas finales ya para que concluyamos. Adara nos hizo una pregunta muy general. No sé, Adara, si tú quieras después reforzar un poquito. Adara nos dice que qué consejos daría en el proceso de aprendizaje. Adara es una chica muy pila, pero que apenas está como en segundo o tercer semestre, Gustavo. Entonces, tiene todo por delante. Entonces, como una súper recomendación así para Adara en este momento que está abriendo millones de opciones en su vida profesional académica, ¿no? ¿Cómo es la pregunta? ¿Me la repites, por favor? Adara, no sé si quisieras tomar el micrófono. Buenos días.
Hola, Dara. Pues hola Gustavo, con la pregunta me refiero a, digamos, como, ¿qué consejos tú, pues porque tú tienes como digo yo, una vasta experiencia estudiando, digamos, con el posgrado y después el pregrado, bueno, y todo eso, entonces, como que, ¿qué consejos nos darías para llevar como un buen proceso de aprendizaje, sí, como tanto acá en el país como en el exterior, porque pues creo que no es tan fácil pues mantener una carrera lejos del hogar o pues otro idioma, otra cultura, más o menos. A eso me refiero. Además, la disciplina del estudio, ¿no es cierto? Digamos que llegar hasta donde tú estás, y complemento un poco a Dara, es, a ver, ¿qué recomendación para terminar el posgrado, el pregrado, para después seguir el doctorado, cómo lograr mantener esa disciplina y ese fluir académico, Gustavo? Pues, a ver, yo la recomendación que daría, pues, es muy desde mi experiencia, es como no, a ver, cómo lo dijera, no casarse como con una idea con la que creas que vas a mantener todo el resto de tu vida. Por ejemplo, ahorita les decía que si yo hubiera hecho el pregrado en otro país, quién sabe qué decisiones hubiera tomado, porque precisamente yo a los 22 años pensaba de una manera muy diferente. Yo creo que es estar abiertos a las posibilidades. O sea, ahorita atender lo que tenés enfrente de tu nariz sin perder de vista para dónde vas. Pero no hacernos muchas películas respecto a lo que, de manera muy específica, respecto a lo que creo que va a ser después. Porque prácticamente uno debe tener, uno por ejemplo, va caminando y tiene enfrente una montaña que es a la que quiere llegar, pero uno no sabe la gran cantidad de cosas que se va a encontrar entre aquí y la montaña. Entonces, si bien tu norte siempre es eso allá como muy general, por ejemplo, mi norte siempre ha sido el tema de desarrollo sostenible. Casi que desde que estudié, les conté que desde que empecé a estudiar no había un problema de ingeniería ambiental, pero busqué la manera de hacer algo lo más parecido posible y siempre me he mantenido como en la misma línea, aunque la vida me ha llevado para todo lado. Jamás en la vida pensé que iba a vivir en Montería. Yo por aquí pasaba cuando iba para Coveñas y estaba niño y veía esta ciudad y me daba pereza. Creo que a muchos nos ha pasado. Hoy en día Montería es una ciudad, después de Barranquilla, la que más crecimiento ha tenido el Caribe, es una ciudad chévere. No, jamás hubiera tomado la decisión de venirme a vivir acá con mi familia, incluso no me vine inicialmente con ellos. Me vine primero 8 meses aquí viviendo solo y viajando a Medellín hasta que ya tomé la decisión de venirme con mi esposa y mi niña. La recomendación a Dara sería tener muy claro qué es eso en términos generales, qué es lo que quieres de ti como profesional, cuál es ese tema que te interesa, en el que finalmente quieres desarrollarte, pero sacando el mayor potencial de lo que tienes en este momento. No pensar que todo lo que estás haciendo ahorita es un trampolín para lo que sigue. No, o sea, aprovecha al máximo esta posibilidad que tienes ahora, si sea un segundo semestre de la carrera que estés haciendo. Ese es todo tu universo en este momento. Eso es todo lo que tienes. Exprímelo al máximo, que cuando se vaya jamás va a volver. Listo. Y en el momento en el que se vaya ya llega el escalón que sigue, y a cada escalón sacarle el máximo. Nunca pierdas de vista en dónde termina toda esa escalera, si es que se puede decir la palabra termina, que es ese tema que te interesa, ese sueño. Tu sueño no es irte a vivir al exterior, ¿no? O sea, ese es otro escalón. Ese es un medio. Ese es otro escalón, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, estudiar en el exterior, exactamente como lo dice Lilian, es el medio, pero no es el fin en sí mismo. Por eso es que digo que eso es muy relativo a cada quien, porque el fin puede llevarte a que tu opción sea quedarte en Colombia perfectamente y se desarrollaste profesionalmente maravillosamente quedándote en Colombia. Ojalá habiendo tenido la experiencia de estudiar en el exterior, pero volviendo a Colombia, por ejemplo, es mi opción. Aunque quién sabe, la vida de pronto me lleve otra vez a irme para otro lado y termine yo viviendo en otro lado. O sea, y no importa que tenga 47 años. O sea, yo mientras tenga vida y tenga salud, mis sueños están vivos totalmente y puedo lograr todo lo que yo desee. Y cualquiera dice, no, pues que un hijo es un lastre. El lastre es el que ¿quién lo dijo ahorita? Lo dijo, uno termina siendo su propio, o sea, es su mayor obstáculo. Entonces, para mí, mi recomendación, para resumir, disculpen que diga tantas cosas, pero a dar mi recomendación es saca el mayor jugo de lo que estás haciendo en este momento. Estar en un segundo semestre de una universidad internacional no es poquita cosa. Piensa que eres el 1% de la población colombiana, tiene la posibilidad que tú tienes en este momento. Entonces, eso no es poquita cosa. Cualquiera dirá, pues que apenas en segundo. No, o sea, por favor, ten presente que eso que tiene en este momento es grandioso, saca el mayor jugo y ve escalón tras escalón, abierta todas las posibilidades que cada escalón te vaya dando. Y recuerda que
que las oportunidades que surjan en cada escalón, haz el juego de la balanza, pero atrápalas cuando puedas, porque las oportunidades no se pierden, las aprovecha otro. Muy bien. Entonces esa sería como mi recomendación. Muy bien. Lina, tú bajaste la mano, no sé si quieras hacer la pregunta y si no, entonces, como ya son las 12:05, le damos a Gustavo para que, después de Lina, para que Gustavo concluya y ya nos despidamos porque ya son las 12:05, repito. Lina, adelante. Gracias, profesora Liliana. No, un saludo a Gustavo. Ay, Lina, ¿cómo estás? Yo hago parte de la comunidad, tan lindo, gracias. Hago parte de la comunidad académica como egresada. Hice la especialización en gestión empresarial con Gustavo ya hace mucho tiempo, pero como Gustavo dice, también los caminos de cada persona son diferentes. A mí me llama la atención estar en la parte empresarial. Ejerzo mi profesión, gracias a Dios, felizmente, pero esta charla me ha servido para enfocar a mi hijo. Yo tengo un hijo de 21 años, está en ingeniería física en la Universidad Nacional y esa es la visión que yo le quiero transmitir a él, que salga, que conozca. Pues no voy a repetir las palabras de Gustavo porque son supremamente pertinentes. Era lo que quería decirles. Muchas gracias por la charla, interesantísima, amena. Y es un placer verlos y estar en contacto con ustedes. Qué maravilla, Lina. Qué maravilla, Lina, y a tu hijo. Nosotros hacemos estas charlas cada 15 días. Hoy por la tarde tendremos también otra graduada de doctorado, también con un enfoque muy bonito. Entonces, aquí estamos y justamente para eso hacemos esos conversatorios. Gracias, Lina. Gustavo, te doy entonces la palabra para que concluyas, por favor. No, pues nuevamente muchas gracias por el espacio, pues era una charla pues así muy desde la experiencia personal, pues sin ánimo pues de que gire pues el universo en torno a mí, simplemente que lo que yo les dije el día de hoy es mi experiencia y que algunos aspectos pueden servir para ir construyendo la propia. Como conclusión simplemente les diría recalcar lo que les mencionaba ahora, o sea, que los demás nos sirvan como inspiración, pero nunca como comparación. Cada quien tiene su propia historia, cada quien está construyendo su propia vida y todos somos excelentes en algo. Todos somos excelentes en algo y somos fuertes en la medida en que trabajemos juntos, en que cada uno desde sus potencialidades aporte a un colectivo y somos fuertes en la medida en que cada uno saque lo mejor de sí para meterlo en la colectividad. Entonces, ninguno de las caras que yo veo ahí es menos que nadie. Algunos somos mejores en algo, pero todos somos excelentes en algo. Entonces es como valorar mucho eso que tienen. Todos tenemos una historia de dificultades, de frustraciones, todos las tenemos, pero estoy completamente seguro que cada quien, metiéndole la ficha, escalón por escalón, sin perder de vista eso que quiere, lo va a lograr. Y va a lograr eso que quiere, fracasando solamente si renuncia a eso. Entonces, para mí esa es la recomendación. Adelante y muchísimas gracias por el espacio, de verdad. Gustavo, a ti mil gracias. Esto era justamente lo que queríamos, unas charlas más cercanas, más de esa vivencia personal que hay detrás de esos sujetos que a veces vemos con los doctorados y los vemos tan inalcanzables, ¿no es cierto? Y aquí lo que hiciste fue mostrarnos que mientras uno tenga el sueño, la disciplina, la convicción, lo puede lograr. Entonces, gracias por haber compartido este tiempo con nosotros, Gustavo. A todos los que estuvieron aquí presentes, les agradecemos mucho habernos acompañado y recuerden que a las 6 de la tarde, en el mismo enlace, tendremos a otra egresada que nos va a compartir pues también sus vivencias. Entonces, de nuevo, Gustavo, gracias. Muchas gracias a ustedes. Una muy buena tarde. Gracias a la Londoño Osorio, a todas. Chao, Gustavo. Feliz tarde. Hasta luego. Gracias, Liliana. Gracias a todos. Chao. Bueno, chao.